bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, esta iniciativa de Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile, donde estamos conversando con aquellos jóvenes que están marcando la diferencia desde nuestra región de Valparaíso para cambiar Chile, para cambiar el mundo y, ¿por qué no?, mejorar la calidad de vida regional. Aquellos jóvenes de distintas áreas, de deporte, innovación, movimientos sociales, política, y por qué no también de emprendimiento. El día de hoy justamente nos centramos en emprendimiento para conversar con María José Rubio. Muy bienvenida, María José. Muchas gracias también por esta invitación, por estar acá hoy día. Estoy feliz acá de poder compartir un poco acá con la Fundación y poder conversar de cosas muy entretenidas. Efectivamente, cosas muy entretenidas. María José Rubio, premiada el año 2024 como Joven Líder Piensa, justamente en la categoría de emprendimiento, ingeniera civil industrial de formación y actualmente directora de emprendimiento de Chile Más. Sí. Estoy en Chile Más hace como 4 años. Chile Más es también conocido como Chile Massachusetts Alliance y es una organización de transferencia tecnológica entre Chile y Massachusetts en Estados Unidos. Así que... Perfecto, bueno, ahí tenemos muchísimo para seguir conversando y preguntarte un poco, María José, quizás ya desde una línea más bien biográfica, ¿cierto? Nosotros generalmente los jóvenes líderes siempre lo que encontramos y lo que reconocemos es un valor, ese valor especial, ¿ya? En este caso, tú eres una tremenda representante de nuestra región en una alianza internacional, como es justamente la Alianza Chile Más. ¿En qué consiste esta alianza? Bueno, Chile Más, partiendo, al final sus orígenes se van al gobierno de Chile, donde el 2011 Sebastián Piñera firmó un MOU con el gobernador de Massachusetts de ese minuto. Y después, el 2017, en el fondo, nace Chile Más, que si bien somos una organización sin fines de lucro privada, tenemos el apoyo de los dos gobiernos y eso nos diferencia enormemente porque también nos abre muchas puertas en verdad en estos dos polos. Así que nos constituimos después en Chile hace un par de años, pero al final la base de Chile Más se encuentra en Massachusetts, en Boston, que tiene al final un ecosistema de innovación muy distinto a lo que se ve en verdad en todo el mundo y el estar allá también hace que conozcamos más gente, que tengamos redes y que en el fondo también se generen muchos más proyectos de impacto. Maravilloso. Bueno, acá, al menos en el rol que te toca a ti, ¿cierto?, como directora de emprendimiento, hay un valor muy importante y tiendo a creer que, ¿cierto?, el core del trabajo que ustedes realizan, de potenciar aquellas startups de base científico-tecnológico. No sé si podemos explicarle un poquito más también a nuestros seguidores, a nuestros auditores, en qué consiste también ese trabajo de poner en movimiento aquellas startups. Buenísimo. Primero, como para contarle un poco, startups son empresas emergentes que en nuestro caso tienen que estar de todas maneras ligadas a algún área tecnológica. Y Boston en sí aparte es muy fuerte en todo lo que es biotecnología o más como deep tech, tecnologías como más... al final tecnologías más duras que también son conocidas como tough techs y eso está mucho más ligado al área científica. Son startups que por lo general tienden a demorarse también mucho más en desarrollar. Hay mucha investigación también de por medio. También aceptamos startups que no sean tan científicas pero de todas maneras tienen que ser de base tecnológica. Y en el fondo nosotros intentamos apuntar a solucionar dos cosas. Uno, ayudar a entregar herramientas para mejorar la tecnología, tales como presentarles laboratorios. Tenemos startups que han estado yéndose a Estados Unidos con ciertos laboratorios grandes, por ejemplo, o también los presentamos con profesores que son de áreas demasiado técnicas, específicas, con mucho conocimiento, que sabemos que probablemente que en Chile no hay nadie que esté desarrollando algo, por ejemplo, a ese nivel. Y también buscamos el apoyo a incorporarse a Estados Unidos. Al final, cómo entrar al mercado, todo lo que es, ya sea área comercial, igual siempre se repiten también como las mismas áreas, área legal, muchas veces también están buscando financiamiento, le presentamos con Venture Capital, su inversionista. Entonces, al final ahí lo que hacemos es un trabajo súper customizado, dependiendo obviamente de las necesidades que tiene cada startup para ingresar a Estados Unidos. Perfecto. Y en eso, bueno, también me imagino yo que
hay un valor súper importante, al menos lo que es el ecosistema de Massachusetts, universitario. Sí. ¿Sí? Y me encanta hacer el símil, bastante pretencioso la similitud, ¿cierto? Pero con la región de Valparaíso. Valparaíso es, por naturaleza, una región universitaria. Sí. Con una tradición tremenda, sea por lo que es la Universidad de Santa María, la tradición de la Universidad de Valparaíso, antigua Universidad de Chile, la Católica de Valparaíso, la riquísima historia, por ejemplo, de la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez, en fin, y tantas otras más planteles universitarios que están desde hace ya largos años, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás, perdón, entre otras. Massachusetts tiene también ese mismo carácter, el MIT, Harvard, la Boston University, entre otras. ¿Cómo ves un poco también lo que es la vinculación con lo que significa y el valor que tiene en este rubro justamente las alianzas universitarias y el trabajo que se puede hacer ahí? Al final, yo creo que de partida tenéis toda la razón. Massachusetts tiene una concentración de universidades gigantesca. Hay más de 114 universidades y son 7 millones de personas, por ejemplo, en todo el estado, un estado súper chico. Si es que yo te diría que quizá un poco menos, o sea, chico, para lo que es Estados Unidos es un estado de los más chicos. Así que, pero tiene una concentración de universidades y en verdad están, como tú decís, una de las principales universidades del mundo. Y al final lo interesante de ver eso también es que se produce mucha colaboración entre, al final, y que también yo creo que lo que hace distinto un poco el ecosistema de innovación de Massachusetts es que está todo súper conectado. Las startups con las universidades, con hasta los fondos de inversión, los privados, todos se produce al final una colaboración que yo creo que es única un poco en el mundo. Desde también muchas startups salen desde universidades y después hay hasta fondos de inversión que también salen de las mismas universidades para apoyarlo. Es muy entretenido lo que hacen y tenéis toda la razón al final. Yo creo que Valparaíso es también reconocido por la base de universidades y también de empresas típicas de la región que al final tenemos, yo creo que tiene mucho potencial también en el fondo para mejorar en ese aspecto y poder generar un ecosistema que podría compararse en algún minuto con el de Massachusetts. Idealmente. Esperemos que así sea. Oye, María José, salto un poco más atrás en lo que es tu biografía. ¿Cómo fue también vincularse a lo que es el mundo del emprendimiento? No sé si había sido un tema que al menos en tu caso había despertado ciertos intereses, ciertas alertas, quizás más a temprana edad, o fue también quizás un aterrizaje más forzoso en lo que significa Chile Más. Bueno, en verdad, cuando salí de la universidad quería sí o sí trabajar en algo quizás un poco más distinto, como no quería meterme a algún trabajo quizás corporativo en Chile, típico, porque desde que, bueno, yo en la universidad y desde el colegio participé en una fundación, en Fundación MAST en Viña, y en el fondo también me despertó un poco como la necesidad un poco de sentir de que lo que tú estás haciendo te genera algún impacto a lo largo de la vida. Encontrar un propósito detrás de lo que uno hace. Exacto. Entonces, al final me pasó que, bueno, tuve la oportunidad. Podemos contarle también para nuestros auditores qué es la Fundación MAST, un poco para poner en contexto lo que fue esa experiencia. Bueno, eso, la Fundación MAST es una fundación que en verdad es de la quinta región y se enfoca, en ese entonces habían dos actividades principalmente. Una, refuerzamientos en zonas vulnerables, íbamos a la Villa Primavera todos los viernes a jugar con los niños, a ayudarlos a estudiar, a hacer las tareas. Y por otro lado también íbamos a construir casas en la quinta región, que sabemos que es al final la región que tiene la mayor cantidad de campamentos de Chile. Así que como apuntando esas dos cosas. Y yo creo que también, bueno, volviendo como a lo otro, se me fue un poco. En la búsqueda del propósito. Sí, en la búsqueda de propósito. Sabía que quería trabajar en algo que también hiciera sentido y que al final pudiera aplicar a mejorar, o sea, dentro de lo posible, poder ver también una generación de impacto en lo que uno hace
y obviamente, bueno, tuve la oportunidad de que me invitaron a entrar a Chile Más, pero como a hacer una pasantía, en verdad, online, era la época del COVID. Y también, y me sirvió mucho porque también es como aplicar lo que uno también ha estudiado, pero de otra forma, de una forma mucho más distinta. Y yo creo que también el área de este tipo como de programas o de este tipo de organizaciones o empresas es algo que todavía en Chile recién se está desarrollando. Recién las empresas grandes están desarrollando sus áreas de innovación y obviamente hay mucho que hacer, también hay mucho que mejorar, pero también yo creo que hasta las empresas grandes están viendo el impacto que ha generado este tipo de áreas. Entonces, bueno, entré a Chile Más, hice esta pasantía y después he pasado por todas las áreas también, que ha sido muy entretenido. Tenemos un área de educación muy fuerte, que ayudamos a mejorar la educación pública de Chile a través de un programa que se lleva a profesores a Massachusetts a aprender herramientas pedagógicas innovadoras. Y profesores de la educación pública chilena. Sí, de la educación pública chilena o estudiantes de pedagogía. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí también de nuevo fue como la primera vez que vi como el impacto real que tú estás generando, porque también ves una realidad de la cantidad de niños que hay asignados por profesor al año, que es brutal. María José, una pregunta, y en ese sentido, ¿estos son profesores de algún área en específico o es bastante masivo? No, o sea, son profesores de colegio. Ya, perfecto. Partimos también con profesores que estaban ligados a colegios de algunas fundaciones, como Fundación Astoreca, por ejemplo, y después de eso también hemos trabajado ahora, que ya partimos con ese programa hace harto años, con alumnos de la Católica, de pedagogía bilingüe. Ya, perfecto. Sí, así que nada, muy entretenido, pero también veí un cambio real en lo que se puede hacer, ya sea las habilidades del siglo XXI, donde es mucho más pensamiento crítico. También al final los profesores van a los colegios a hacer algo que se llama shadowing, como seguir a los profesores que están allá y al final centrar mucho más, por ejemplo, el aprendizaje en el alumno, más que el alumno sea el que descubra y aprenda, más que el profesor sea como en nuestra época, que el profesor hablando y uno memorizando básicamente. Después tuve la suerte de que también entré al área corporativa, que en el área corporativa hacía mucho, el área corporativa de Chile Más se llama Chile Más Hub y en el fondo ayudamos a empresas o privados o universidades y tenemos algunas fundaciones a mejorar, en el fondo lo ayudamos a hacer proyectos customizados de innovación. Entonces, por ejemplo, el proyecto más grande que tenemos es uno que a través con la Cámara Chilena de la Construcción y Corporación Ciudades, nosotros fuimos los que articulamos este programa con MIT, que nos llevamos un laboratorio de MIT a Concepción, que es el único que está en este hemisferio. Y ahí es mucho más scouting de nuevas tecnologías, ver en el fondo cómo también podía ayudar a grandes empresas a solucionar problemas y ver qué es lo que se está haciendo afuera un poco, eso. Y lo otro es Chile Más, Chile Más Emprende, que es esta área de emprendimiento. Perfecto, sí. Y un poco lo que es esta área ya más de emprendimiento de Chile Más, ¿cuál ha sido para ti también la experiencia quizás más gratificante? Me encanta preguntar esto, sobre todo a las personas con las que hemos estado grabando este podcast. Ese momento de descorchar la champaña, que tú decís, acá hay propósito, ¿cierto? Sí. Acá estoy viendo el impacto. Por ejemplo, con el caso de, no sé, pienso en el trabajo que hacían con profesores, que uno puede pensar, bueno, estoy, no sé, supongamos que envían 15. No está ayudando a 15 personas, está ayudando a esas 15 por salas. Sí, es impresionante, sí. No, yo creo que como lo más gratificante es, bueno, en este programa tenemos al final 2 programas en el área de emprendimiento. Uno, que es el programa Chile Más Emprende, que lo hacemos con el apoyo de Corfo y donde ayudamos a estas startups de base científico-tecnológica, y un programa que tenemos muy armado, que parte en mayo, una fase digital, con hartos speakers internacionales, mentoría en inglés también, mentorías con expertos, lo ayudamos a mejorar el pitch y las presentaciones y todo. Y seleccionamos después a los 10 finalistas que van a Boston en octubre. Y después tenemos startups que también trabajamos aparte de esto, que ayudamos a hacer lo mismo, pero es directo a Boston, que en el fondo eso funciona. Al final el modelo de negocio es lo distinto
pero al final tiene el mismo objetivo. Por lo general trabajamos igual con startups que no pueden participar por temas de tiempo, quizás están ya más avanzadas, que necesitan al final como hacer esta inmersión presencial al tiro. Y yo creo que ese es el momento que al final es como más gratificante, porque realmente ves lo que al final uno genera. No sé, el año pasado nos tocó una startup muy buena de Chile, que no participó en el Prende, pero participó en este otro programa. Y nos decía que, por ejemplo, no sé, un tema legal que lo estaba viendo en Chile con una de los mejores estudios de Chile, que igual es súper complejo, sobre todo como todo lo que es la propiedad intelectual, si es que aparte está ahí con una estrategia de internacionalización, quizás también aparte es mucho más específico, pero decía, lo que ellos no lograron en 5 años en Chile, en tema legal, de levantamiento de capital, de relación con laboratorio, lo lograron en Boston en 2 semanas, ¿cachai? Y al final en verdad... Qué brutal eso. Sí, es heavy. O sea, ese es un dato alarmante. No, es heavy. Y yo creo que ahí principalmente es como para ellos, en verdad, en ese caso, era el tema de los laboratorios y tema de propiedad intelectual, que tenían ya problemas, ¿cachai? Pero, y en ese sentido es muy gratificante el que llegue una persona que lo acompañe a una reunión, aparte con gente también que es muy relevante en el ecosistema, no sé, por ejemplo, laboratorios de Bayer o laboratorios de, no sé, Lab Central, también son puertas que uno abre y que también es muy difícil, si no, poder llegar a tocar esas puertas y que te pesquen. Lo que nosotros siempre decimos al final, en Massachusetts lo que pasa es que el ecosistema es muy colaborador, pero tenéis que tener también a alguien para entrar. Claro. Y también... Y ahí en ese sentido eso. La alianza o lo que hacen desde Chile Más es muy valioso, creo yo, porque es justamente esa puerta de entrada para el que está flotando en busca de oportunidades. De todas maneras, yo creo que al final ese también es como parte de nuestro propósito de poder abrir ese tipo de puertas y obviamente poder aportar al país y a la región de Valparaíso también desde esa forma. Hemos tenido muy buenas startups de la región, de hecho. Sí. Este año, no sé si es que habrá sido por la participación en Piensa, pero también tenemos un porcentaje alto de la región de Valparaíso, así que también estamos muy felices. Muy bien, y justamente lo que nosotros buscamos también acá potenciar a través de justamente distinguir liderazgos que están representando tan bien a nuestra región, como en tu caso, María José. Preguntarte un poco, y me queda dando vuelta sobre todo la idea de este dato que comentabas, que cómo se disminuían los tiempos, ¿cierto?, para encontrar los avances que buscaban justamente estas startups en los espacios, al menos del ecosistema de Massachusetts. Quizás desde tu experiencia, lo que te ha tocado ver, casos como eso, ¿cuáles son los desafíos que identificamos también en nuestro país o quizás en nuestra región para potenciar, ¿cierto?, tantos emprendimientos muy notables, startups emergentes que hay, que a veces ven truncado, dificultado su proceso por la famosa permisología, por la falta de inversionistas, de oportunidades, en fin? ¿Dónde ves tú quizás lo que debiésemos poner los principales esfuerzos, ¿cierto? Yo creo, bueno, primero yo creo que la educación, como no solo, bueno, yo creo que también la base del desarrollo de un país afecta quizás mucho la educación que uno tiene. Entonces, mientras uno más invierta en educación, más se va a generar un desarrollo. Pero yo creo que al final para poder mejorar un ecosistema de innovación hay que generar colaboraciones. Lo mismo que hablábamos antes, un poco como generar colaboraciones dentro de las mismas universidades, también involucrar al final como al sector público, pero también al privado. Yo creo que el privado también tiene mucho que aportar en esto. Y yo creo que al final como las grandes diferencias se ven, uno, levantamiento de capital,
Bueno, antes estábamos conversando un poco también eso, que en Chile también se da que hay mucha startup que va a Corfo o a otras instituciones parecidas en el fondo que son platas privadas, o sea, públicas, pero también el rol del privado puede tener un impacto gigantesco y también un retorno grande en las startups, invirtiendo en las startups. Yo creo que ahí también hay un problema que también está pasando ahora, que la gente no quiere, las mismas startups no están queriendo levantar, al final hacer rondas privadas con venture capitals o inversionistas para no diluirse tanto. Pero ahí obviamente hay otras formas y estrategias que se pueden hacer. Lo otro que yo creo que también falta es el tema de, al final, como de espacio físico, de laboratorios para desarrollar y como de conocimientos a veces cuando son un poco más técnicos. Esa es como una de las áreas que por lo general las startups siempre nos piden al final ayuda, un profesor muy específico de, no sé, por ejemplo, a veces también biomateriales, un biomaterial muy particular o algo que se esté haciendo ya, siento que es algo que también falta acá, como esa quizás expertise. Y bueno, y siento que también el crear una startup y atreverse y todo, genera un impacto gigantesco en la región, lo mismo que quizá hemos hablado como en otras ocasiones como con la fundación o que lo hemos escuchado harto, es cómo generar también como la retención de talento al final a nivel regional, y yo creo que la creación de startups es gigantesca. Endeavor el año pasado hizo un estudio que era como al final alrededor del 1%, por ejemplo, de las empresas de Chile son scale-ups, que en el fondo son startups que están un poco más avanzadas, que ya están escalando. Este 1% generó cerca del 40% de los nuevos trabajos. Entonces, al final también es una cifra que en verdad es impresionante todo el impacto que podéis generar y todo el trabajo y la retención de talento si es que te enfocáis en crear este tipo de empresas. Y en ese sentido, ¿qué desafíos, al menos para nuestra región, vemos para potenciar un ecosistema de innovación que sea tierra fértil justamente para potenciar estas empresas? Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, sabemos que está el B21 en la región de Valparaíso, en Viña, y yo creo que también esa es una base que se puede aprovechar porque es un lugar físico que ya está funcionando y que la gente también conoce. Yo creo que siempre como que se puede buscar qué hacen otros ecosistemas exitosos y ver qué se podría aplicar también en Chile y acá mismo. O sea, por ejemplo, en la región en Santiago están haciendo un Startup Lab que se llama Startup Lab 01, porque la idea es que hayan distintos a lo largo de Chile. Exacto. Y ahí están haciendo también infraestructura gigantesca para laboratorio y otro tipo de cosas. Al final, más para el sur, también están desarrollando un hub de biotecnología que también va a ser muy importante. Y yo creo que ahí también está como dentro de la región de Valparaíso podemos generar algo parecido que nos diferencie, obviamente, de alguna área de esto al final. Un poco también, tú mencionabas el desafío de enfrentar la fuga de talentos, pero también está el desafío de atraer talento. Hemos conversado con personas de distintas regiones. Hay muchos que vienen a estudiar acá, a propósito del tema de que somos una región universitaria. ¿Cómo hacemos para atraer esos talentos, pero también a que se queden? Que se queden. Sí, yo creo que también es como oportunidades que hayan. Me pasa que dentro de mi misma generación yo igual estudié en Viña y la mayoría de mis compañeros se han ido a trabajar a Santiago por temas de, al final, ¿por qué en Santiago? De oportunidad, le ofrecen mejores cosas en Santiago. Y siento que al final se puede trabajar muchísimo en eso, o sea, al final de todo el mundo que también se va, todos quisieran poder vivir en Viña y tener una buena calidad de vida y todo lo que significa y un buen trabajo y todo, porque al final vivir en la región es, o sea, yo creo que tiene muchas cosas a favor y solo quizás lo en contra es el tema del trabajo. Sí, completamente. Entonces yo creo que eso, como quizás fomentar más el emprendimiento en la región.
Para Sí. fomentar entonces, justamente por eso estas iniciativas donde tratamos de fomentar los distintos ecosistemas, el emprendimiento, entre otras cosas, acá en la región de Valparaíso. Por eso es tan relevante potenciar liderazgos como el de María José Rubio, Joven Líder Piensa 2024 en la categoría de emprendimiento. Seguimos conversando en Piensa en Grande, esta iniciativa de Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile para seguir pensando en cómo potenciar los distintos desafíos, en este caso los ecosistemas de innovación en nuestra región de Valparaíso. Oye, María José, y también siguiendo esta conversación, volviendo a Chile Más en concreto, desde el área de emprendimiento me tinca que, y me parece también del todo lógico, me pasaría lo mismo, ver números que son impactantes, ¿cierto? Sí. Que es del impacto, ¿cierto? El impacto de lo que ha significado trabajar con una determinada cartera de startups, ver cómo han progresado esas inversiones y ver también cómo desde esta alianza se termina materializando en potenciar el desarrollo en el ecosistema nacional. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de eso también para que nuestros auditores sean capaces también de cuantificar y dimensionar lo que significa el trabajo que están haciendo? Sí, bueno, bacán. Para contarles un poco, este es el cuarto cohorte que ya tenemos del programa Chile Más Emprende y ya han pasado más de 150 startups. Por lo general, en algunas cifras que nos fijamos siempre es TRL, que es una métrica que siempre se usa en emprendimiento, que es el Technology Readiness Level, que tan listos están sus tecnologías. También siempre levantamos información respecto a la cantidad de capital que levantan, también nuevos trabajos. Esas son como las principales métricas que siempre levantamos. El cohorte pasado, por ejemplo, que eran 30 startups, levantaron cerca de $6 millones ese año. Importante. Sí. O sea, son números que me imagino Sí. que acá en el ecosistema local Sí. son difíciles de imaginar. Sí. Y también muchos levantaron, no la mayoría, pero sí varios, levantaron con inversionistas extranjeros. Y obviamente eso también dificulta un poco porque para levantar con un inversionista extranjero, en Estados Unidos principalmente, tenéis que estar incorporado en Estados Unidos. Nosotros igual ayudamos a las startups a incorporarse de forma fácil y que obviamente no sea algo tan caro, porque también pasa que a veces como, Estados Unidos, y tú pensáis que es carísimo, obviamente entrar. Obviamente no es algo barato, pero también tenemos opciones que conocemos que sean cosas buenas y que también sean pagables. Claro. Obvio. También respecto a nuevos trabajos, yo te diría que el 30% de las startups del año pasado generó al menos un 20% de incremento en nuevos trabajos. Yo creo que son alrededor de 60 nuevos trabajos entre esas 30 startups. Y el tema de ventas también lograron aumentar un porcentaje alto. Un 40% de las startups logró aumentar al menos un 20% sus ventas, que también son cifras súper importantes. Harta, obviamente, depende mucho del área de la startup, sus objetivos. También nos ha pasado muchos que es como definitivamente al final el mercado que tienen es Estados Unidos, pero también nos ha pasado que en algunas exploraciones y por conversaciones ha sido como definitivamente mi startup quizás tampoco tiene que necesariamente partir por Estados Unidos expandiéndose. Pueden pasar ambas cosas. Y eso en verdad un poco como de métricas de lo que generamos. También igual sabemos que hay ciertas actividades que también no son cuantificables, pero que sí generan un impacto gigantesco, como lo que decíamos, no sé, que una startup se vaya a un laboratorio importante a hacer sus pruebas, o también trabajar con alumnos. Ponte tú, el año pasado hicimos una alianza con MIT, Sloan, que con alumnos de MBA, y un curso trabajó, 3 grupos de alumnos trabajaron con 3 de nuestras startups. Entonces, ese tipo de cosas que al final también van pasando, pero no son cuantificables, aunque generan un impacto gigantesco, porque de ahí salen muchos estudios de cómo entrar al mercado o si es que necesitan otro tipo de cosas más como de área comercial. Oye, María José,
En el plano más personal, ¿qué ha significado para ti también el tener esta experiencia de nutrirse de un ecosistema tan desarrollado, ¿cierto? O que quizás tan a la vanguardia como es el ecosistema de Massachusetts, en el campo de los ecosistemas de innovación? ¿Cómo para ti, en el plano personal, qué ha significado en la apertura de mente, Sí. en conocer nuevas oportunidades? Quizás también en desafíos personales de decir, bueno, quizás por acá también hay una hoja de ruta para trabajar y ver cómo abrir también un horizonte a que esto se potencie en mi país. De todas maneras, yo creo que en verdad es muy enriquecedor, sobre todo que también tener la experiencia de ir a Estados Unidos y ver cómo de primera fuente cómo funciona, conocer gente. Los 2 primeros años en Chile Más estuve más de la mitad del año allá, en verdad, también. Y yo creo que eso también es muy importante porque me pasa que en Chile, por lo menos, tenemos a veces esa visión que, si bien es verdad que es gente muy seca, también es gente normal. Entonces me pasaba que, no sé, si es que tú vas y conocís gente, podéis conocer a una persona que esté haciendo un postdoctorado en Harvard o un alumno de MIT y va a ser una persona muy normal, ¿cachai? Que podéis conversar, como, no es como endiosar un poco a ese tipo de personas, ¿cachai? Y también conocí a muchos chilenos que están haciendo cosas muy interesantes allá y es como, en caso de que uno quiera hacer algo así, sabes que es factible y si es que quería entrar a estudiar o a trabajar a alguna de esas empresas o universidades, es algo que al final hay que atreverse un poco también. Sí, completamente. Sí. Y en eso, María José, quizá, ¿qué mensaje le podemos dejar a aquellos jóvenes que están viendo también este programa, que quieren empaparse un poco de tus experiencias, que escuchan también buscando quizás ese mensaje de aquellos líderes que están justamente destacando en estas áreas? ¿Cuál es el mensaje que le dejaría a aquellos jóvenes que quieren jugársela en el ecosistema local de innovación, que quieren jugársela en el campo del emprendimiento, con su startup? Yo creo que uno hay que atreverse, hay que aprovechar las oportunidades que a uno se le ofrecen y también buscar oportunidades. Al final, el acercarte a gente, lo peor que te pueden decir es que no pueden, pero la gente por lo general tiende a ser mucho más buena onda y colaborativa, entonces siento que al final hay que aprovechar las oportunidades y seguir buscando. Si es que tú querés lograr hacer algo, tenés que acercarte y averiguar y también hacer como lo que nosotros decimos también, que es súper importante, como hacer el networking, un poco de ir a eventos, a conocer gente, porque de seguro más de alguna persona va a poder ayudar. Así que ese es mi mensaje. Ningún contacto está de más. No, ningún contacto está de más. Y bueno, y también, si es que hay alguna startup por ahí que esté buscando entrar a Estados Unidos, felices de conversar porque siempre estamos buscando nuevas startups que estén haciendo cosas entretenidas y también empresas que estén buscando hacer proyectos de innovación o todo. Estamos siempre dispuestos a crear nuevos proyectos. Hoy, María José, dentro de las dinámicas que tenemos en este programa, es justamente que los jóvenes líderes le preguntan a la persona que va a seguir en este programa sin saber quién es. En el fondo le hacen una pregunta a ciega. Y la pregunta que nos hicieron en el capítulo anterior es justamente si es que hay alguna edad para ser líder. No, yo creo, definitivamente no. Yo creo que uno siempre puede ser líder en el área que sea, a la edad que sea. De todas maneras. Siempre. Y para ti, María José, ¿qué significa liderar? Liderar significa... Ay, qué difícil. O sea, es algo súper simple, pero a veces como que... Sobre todo cuando uno lo traslada Sí. a lo que está haciendo, ¿cierto? En Sí. tu caso, liderar desde el emprendimiento, liderar desde la representación de Chile en el extranjero, en un campo así. Yo creo que al final es buscar como el representar, como tú decís, y quizás también el hacer las cosas quizás de forma distinta. No es no es el ser el primero, sino que yo creo que es hacer algo nuevo y obviamente siempre buscar hacer las cosas bien y que al final, mientras uno haga las cosas bien, la gente te va, y tú mismo, te vaya a ver como un representante de algo, yo creo. Completamente. Sí. María José, ya para ir cerrando esta conversación, Sí.
¿qué pregunta tienes para hacerle al próximo invitado de Piensa en Grande? No sé. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Quizás si es que siempre han estado seguros de lo que están haciendo. Uy, muy buena pregunta. ¿Y en tu caso siempre has estado segura? Mira, yo creo que no. Yo creo que no siempre he estado segura. Sobre todo que al final este tipo de cosas es algo muy distinto a lo que uno suele escuchar. Entonces es un poco como, no sé, pues como... O es algo como fuera quizás de lo común en todo sentido. Es un trabajo también es algo poco convencional, no es un corporativo donde quizás si tú pensáis, si es que te vais como al origen, no sé, si estudiáis ingeniería, tú creéis que podías hacer X o Y, ¿cachai? Pero yo creo que también lo mismo como de Estados Unidos también te abre la cabeza y decís como al final allá podéis ver a un psicólogo que esté trabajando en un venture capital, ¿cachai? Claro. Nada tiene que ser quizás como tan estructurado como acá. ¿Existe un solo camino? No, definitivamente no. Y yo creo que al final eso es algo que siempre va a pasar. O sea, siempre, como a lo largo, yo creo que de la vida, quizás nosotros vemos las cosas así ahora, pero quizás en 5 años va a ser muy distinto y yo creo que es imposible que haya solo un camino. ¿Y dónde entonces radica esa capacidad de entender entonces que hay tantos caminos? Sí. Yo creo que al final... Hay que pensar en grande, quizás. Sí, hay que pensar en grande y también como tomar las decisiones que de forma... O sea, mientras uno esté tranquilo con lo que ha elegido, yo creo que está ahí bien. Y siempre obviamente pensando como cada cierto tiempo quizás replantearse como y ver la imagen quizá un poco más macro. Sí. Oye, María José, ha sido una conversación muy notable en la que hemos estado conociendo un poco más acerca de el rol de María José Rubio desde Chile Más, pero también acerca de su biografía, su perspectiva del ecosistema de innovación local, los desafíos que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, para estar a la vanguardia, como en ese ecosistema que le toca participar. ¿Algún mensaje de despedida, de saludo quizás, o derechamente de motivación a aquellos jóvenes que están viendo nuestro programa? Bueno, sí, lo mismo que quizá antes les decía, como atrévanse. Bueno, y quizá es algo que no conversamos, pero a veces uno siempre habla de lo que falta y de lo que uno obviamente puede hacer, que siempre es así, pero también yo creo que hay que reconocer lo que ya tenemos hecho y todas las cosas buenas que también están pasando, todas las oportunidades que hay. Y en ese sentido, Chile, en la región de Latinoamérica, siento que al final se distinguen mucho por este tipo de cosas, por las oportunidades que tenemos. Así que nada, atrévanse y ojalá, si es que hay alguien joven o alguna startup que quiere trabajar o conversar sobre el área de emprendimiento y ver cómo los podemos ayudar, definitivamente nos podemos poner en contacto. Oye, perdona que lo alargue, pero es muy bueno ese punto que dice. Entonces, ¿en Chile hay tierra fértil para innovar, para emprender? De todas maneras, o sea, a nosotros nos pasa, sorry por esta extensión, pero que muchas startups de otras partes del mundo se vienen a Chile para participar de programas relacionados con startups. O sea, este año en nuestro cohorte hay una startup que es de Rusia, que se vinieron a Chile para participar al principio en un Startup Chile, por ejemplo. Pero nosotros también hemos tenido varias startups de Colombia y Argentina que se han constituido y venido a vivir a Chile para participar, ponte tú, en nuestro programa. Entonces, al final, yo creo que también es como valorar todo al final el ecosistema, que si bien tiene muchísimo que mejorar, también son muy buenas oportunidades y que son cosas que en verdad en otros lugares no pasan. Y hay muchísimo que agradecer, sí, entonces. Sí, de todas maneras. Bueno, y te agradezco a ti entonces, María José, por participar en este nuevo capítulo de Piensa en Grande. Esta iniciativa de Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile, donde estamos conversando con jóvenes notables, como son cada uno de los jóvenes líderes Piensa en estas 9 ediciones que hemos tenido, y hoy día, en esta tercera temporada, conversando con María José Rubio, nuestra representante en el área de emprendimiento de Chile Más.
Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias también a ustedes y obviamente a toda la Fundación por este reconocimiento, por este espacio y también por todo lo que están haciendo. ¿Verdad? El impacto que generan es muy, muy grande, así que feliz de poder estar acá conversando. Muchas gracias. Pueden suscribirse, compartir este capítulo en Spotify, en YouTube, en las distintas plataformas y contarle a todos aquellos jóvenes que quieren un mensaje, que quieren aquella señal para seguir con su propósito. Bueno, este es un capítulo muy notable para aquello. Será hasta un próximo episodio de Piensa en Grande. Muchas gracias. Gracias.